Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a este primer evento público que estamos organizando desde que empezó la pandemia y prácticamente desde que existe este nuevo museo. Así que pido un fuerte aplauso para esta institución. Estamos muy emocionados todos los que formamos parte de esta institución, porque, como bien saben, el 1 de diciembre de 2019 se inauguró esta exhibición y luego la pandemia hizo lo suyo no solamente con el museo, sino con todo el mundo. Así que volver a encontrarnos, volver a poder sentarnos juntos y a poder hacer esto sin hacer clic en un Zoom y que no ande el link y decirle a alguien está muteado, es realmente un gran placer para todos nosotros. Y les doy la bienvenida, obviamente, en nombre de la dirección que compartimos con Fabiana Mindling, de esta institución. Queremos agradecer mucho a Pedro Lieberlag y a su familia por habernos elegido para presentar su libro, y para nosotros es un honor que la primera actividad pública después de la pandemia sea la presentación de un libro de un sobreviviente tan activo, con un mensaje tan claro y tan profundo sobre su experiencia. Así que gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Y bueno, quiero agradecer también a Jonathan Epstein y en su nombre a todo el equipo profesional del museo. Y ahí le damos un fuerte aplauso a Marcos Aguini, que se está sumando. Recién estábamos empezando, Marcos, así que una alegría que te sumes. Y bueno, agradecer de nuevo a Jonathan Epstein, a todo el equipo técnico y profesional del museo que han hecho esto posible, que han preparado este maravilloso escenario. Tengan en cuenta que es la primera vez que lo testeamos en esta modalidad, así que esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, por supuesto, agradecer a quienes son parte del panel, a Diana Wang, miembro de la comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires y una gran activista por la memoria del Holocausto. No hace falta presentarlo, pero también al escritor, médico y tanto intelectual de la Argentina, Marcos Aguini, que voy a decir algunas palabras breves a modo de introducción. En primer lugar, que hoy presentemos la reedición de un libro, Los Liebendakel, espero haberlo pronunciado bien, condensa tres cuestiones que son fundamentales, ¿no? El testimonio, la cultura y la memoria, ¿no? Y para nosotros, cada libro testimonial es un ladrillo más en la construcción de la memoria colectiva, porque la gran historia del Holocausto está escrita en libros y se enseña, si Dios quiere, y con el esfuerzo de todos nosotros, cada vez más se va a enseñar en las escuelas, en el mundo, pero no es accesible lo que sucedió en el Holocausto sin conocer las experiencias de quienes sobrevivieron. Y en este caso, de una trayectoria absolutamente excepcional en algún sentido, y en otro sentido no lo es. Pedro forma parte de los 20.000 judíos que encontraron refugio en un lugar inesperado, insólito, alejado. Mientras los lugares cercanos a donde el nazismo estaba poniendo el pie le cerraban las puertas a los judíos sistemáticamente, de repente la oportunidad de salvarse llegó desde el otro lugar del mundo, ¿no? Para nosotros en la Argentina, China es siempre el ejemplo de lo más lejos que hay. Y en ese sentido, habla mucho de cómo el mundo miró para otro lado, porque tuvieron que hacer miles de kilómetros
para encontrar un refugio que no fue un refugio ideal, ni óptimo, ni mucho menos, que tuvo sus padecimientos, y que esas trayectorias excepcionales son las únicas que podemos dar cuenta a la hora de hablar de la supervivencia. Lamentablemente, 6 de cada 7 judíos que residían en la Europa que después fue ocupada por los nazis fueron asesinados en el Holocausto, ¿no? Y eso es parte de la gran tragedia que trabajamos aquí en el museo. Pero también es la mirada de un niño, y eso también es una forma diferente de acceder a una temática tan terrible. No solamente lo extraordinario, sino las memorias de un adulto recordando a aquel niño, atravesando aquellos momentos. Y por último, y no menor, la Argentina fue receptora. Estimamos que durante todo el periodo nazi, unos 40.000 judíos llegaron de distintos lugares del mundo y en distintas condiciones. Algunos ingresaron ilegalmente al país, otros legalmente, pero sin lugar a dudas, este país ha sido y sigue siendo la comunidad judía más grande de América Latina. Y el hecho de que Pedro haya podido formar su familia aquí, en nuestro país, y que pueda estar aquí en el Museo del Holocausto de Buenos Aires presentando su libro, es también motivo de orgullo para todos nosotros, y con eso quería cerrar estas palabras de bienvenida. Esperamos que tengan una gran tarde, una gran noche, y sobre todo que con este evento podamos hacer una pequeña contribución más a lo que es la memoria del Holocausto. Aprovecho entonces para invitar a Marlene Liebendahl, hija de Pedro Liebendahl, a subir al escenario. También la cineasta responsable, el film que relata la historia de Pedro. Gracias, Marlene. Que no se escucha. Ahí, bueno, ahí está. Bueno, ante todo, lo primero que quiero es agradecer a mi papá y agradecer al Museo del Holocausto por la tarea que hacen, y a mi papá por ser parte y dar testimonio siempre de su vida. Pues no es fácil, pero que ha sido algo constitutivo en nuestra familia y nuestra relación. Voy a ser breve porque hay un montón de gente que está acá para decir muchas más cosas interesantes también que las que tengo para decir yo, pero lo que quiero es decir que pensaba que las historias siempre tienen símbolos, y de alguna manera nosotros habíamos elegido cuando filmamos la película que se llamara 818 Townshend Road, que era el lugar donde había vivido mi papá. Ese 818 pensaba que si esos 8 estaban acostados, hablaban de 2 ojos con una nariz en el medio, 2 ojos que miran, y por otro lado, de lo infinito que nos antecede y lo infinito que nos precede, y esta vida que tenemos cada uno, que es un regalo, que tenemos que trabajarla con presencia. Y me parece que si mi papá se para a pensar todo lo que lo antecedió, todo lo que hay en el futuro, ha sembrado muchísima familia, historias, afectos, y yo pensaba que el mayor legado que tiene es la presencia. Siempre está en presente, siempre está construyendo, yendo hacia adelante, y que es algo que yo lo había notado cuando hacíamos la película. No es tan fácil a esta edad volver a estar en el presente y seguir construyendo presente, así que estoy muy orgullosa, estoy muy agradecida a mis hermanos también,
a los 4 Liebenthal y a los 3 Gonta, que formamos este legado que vos tenés, y a todos los médicos que tienen entre vos y Beto. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marlene, y ahora invitamos a Jerry Liebenthal, hijo de Pedro también, para decirnos unas palabras. Bueno, cuando preparé un poco lo que quería decir, mi papá termina en la película diciendo: esta es la historia de un chico, no de un sobreviviente, simplemente la historia de un chico. Y yo escribo esto desde el hijo de mi papá, para ustedes Pedro, el libro, pero para mí, mi papá. Uno de mis recuerdos más vívidos de mi infancia era imaginar a mi papá y mi abuelo en la guerra. Para un chico de unos 6 años, la imagen de la guerra podía solamente fantasearse desde las imágenes de la televisión o el cine. Y yo le preguntaba a mi papá: Pedro, para todos ustedes, ¿vos qué eras en la guerra? Pensando en el sargento Sanders de combate y el pelotón. Y él me respondía: víctima. Mucho de nuestra historia familiar giró alrededor de las anécdotas que nos contaba en muchas ocasiones. Y también de las célebres frases como: con lo que ustedes dejan en el plato, en Shanghái se alimentaba una familia por una semana. Tuvimos la oportunidad de visitar el gueto en Shanghái juntos, posterior a un viaje de trabajo en la Feria del Cuero de Hong Kong. Fue muy importante poder compartir esta experiencia. Era como entrar en las anécdotas de la infancia de mi padre. La historia del sobreviviente sobrevive al propio sobreviviente y pasa a las siguientes generaciones. Nos vuelve a los hijos de alguna manera en sobrevivientes. No es fácil tomar distancia y no fue fácil ser el hijo de él. Nuestra relación fue complicada y a veces muy dolorosa. Muchos años de confrontaciones y reflexiones nos llevó a poder reencontrarnos. Es muy importante revisar nuestra historia y creo que mi padre con los años se humanizó. Reconoció ciertas cuestiones que nos llevaron a intentar reparar. Yo siento que este libro es parte de eso. Pedro, para todos ustedes, es mi papá, a quien quiero y admiro. Es el abuelo de mis hijos y festejo cada encuentro que organizan. Disfruto cuando me cuentan las anécdotas de esos encuentros con todos los nietos. Este libro, que representa en cierto modo un legado para la familia, es en realidad para mí una revisión de la propia historia de mi padre, pero vista desde la perspectiva de sus 87 años. Espero que disfrutes mucho de este libro, de tu libro. Papá, te quiero mucho, y a mamá, que nos dejó cuando todavía éramos muy chicos. Pedro. Bueno, Pedro, perdón que me confundí el orden de los oradores. No fue un problema de vista, pero Pedro, te escuchamos. Bueno, a ver. Gracias. ¿Me escuchan?
La gente me escucha demasiado, por eso pregunto. Ante todo, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos los que vinieron y al museo por ofrecernos este maravilloso lugar. A Diana Wang y a mi amigo Marcos Aguinis, a ambos por el tiempo que me dan. Este es un trabajo de casi 2 años de recuerdo e investigación de mi historia. Quise dejar un testimonio para mis hijos, nietos y bisnietos si posible. Muchos me van a preguntar por el título, que se develará cuando lean el libro. Gracias especiales a mis hijos, Dani, Leo, Marley y Jerry, mis yernos, mi nuera y mis hermosos 9 nietos. Y un especial agradecimiento a Meneca, que la vida se la llevó muy joven. A Vero, mi compañera, por aguantarme estos 37 años, y a sus hijos y nietos que son como propios. A Leo, que me ayudó mucho en el tramo final del libro a terminar y ordenar las últimas ideas. A Marle por el maravilloso diseño de la tapa y a Jerry por la investigación de nuestro pasado sefaradí. Que lo disfruten y otra vez muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vos, Pedro. Hablé bastante. Bueno, tenemos ahora la posibilidad de escuchar a Diana Wang, quien hace ya más de 25 años se dedica al tema de la memoria del Holocausto, ha emprendido diferentes proyectos, ha sido presidenta de Generaciones de la Shoah, desde 2018 se ha incorporado al museo, a su comisión directiva, ha liderado distintos proyectos de memoria, orales, proyectos también escritos, y además de todo eso, no me sale la palabra psicóloga, pero en realidad ella dice terapeuta y terapeuta familiar. Para nosotros eso es lo que hace cuando no está hablando de Shoah. Escribe, ha publicado numerosos libros y para mí es un honor presentarla, así que Diana, te escuchamos. Gracias, Jordi. Escuchar esas cosas que vos nos conocemos hace tantos años es como una fiesta de cumpleaños que uno le dice a mi cumpleaños, lo que no le dice todos los días. Es muy emocionante. Para mí la historia con Pedro empezó un día que la fui a visitar a Marlene hace, creo que fue en el 2004, porque yo me enteré que había una película que contaba que había un gueto, que había habido un gueto en Shanghái y que había habido judíos. Yo no tenía ninguna idea de eso. Y vivía en Argentina este tipo que había sobrevivido. Y que la hija había hecho una película con un nombre que le costaba pronunciar. ¿Por qué con ese nombre tan difícil? Me acuerdo cuando te fui a ver, Marlene, con mucho miedo, porque quería exhibir la película en el encuentro que hicimos de Cara al Futuro, en noviembre del 2004.
en donde contamos la historia, empezamos a contar la historia acá en el gueto de Shanghái. Cuando conocí a este hombre, no era un sobreviviente, era un porteño del barrio, no me hablaba de lo que hablan los sobrevivientes, y entonces habla castellano como si hubiera nacido en, yo qué sé, San Pedro, no sé. Perdóname lo que voy a decir, pero me enamoré de él. Porque tiene una chispa, porque tiene una salida, porque tiene una forma de decir las cosas. Como dijo yo no voy a hablar mucho del libro, aunque me encantó el libro. Y no lo digo porque lo tengo que presentar. Si no me gusta, yo no digo nada. Me gustó porque el libro tiene la virtud de que tiene la voz de Pedro. Lo escucho a Pedro, así habla Pedro, así cuenta Pedro. Y además tiene una cosa que yo valoro mucho en el tema de la memoria, cualquier memoria, pero en especial la del Holocausto, que son las anécdotas chiquititas. Las anécdotas chiquititas te permiten, son como cinematográficas, te permiten ver lo que pasó y lo podés entender de otra manera. No es un libro grandilocuente, no se manda de parte, es como ser. Es muy fácil de leer, es muy grato y es un canto de la vida. Es un canto de la vida. No habla solamente de Gueto de Shanghái, habla de tantas otras cosas. Pero yo aprendí en el libro que Pedro viene de una familia resiliente, ya con muchas generaciones previas, que se llamaban Bondía, se llamaban Buen Día, y después alemanizaron el apellido como Liebenthal, que es amar en día. O sea que de bueno al amor. Ya está. El linaje está marcado por varias generaciones. Después me causó gracia lo de Liebenthal, que no se los cuento. Leanlo en el libro. ¿Por qué Liebenthal? No lo quiero contar. Sí, podés. Tiene que ver con perros salchicha, pero nada más. Y la vida de Pedro, no solamente la vida durante la Shoah, sino toda su vida, es un desafío al destino, un desafío a lo que supuestamente está marcado y que él le hace todo el tiempo un corte de manga, y todo el tiempo zafa y va para otro lado. Me impresionó en lo que cuenta de Gueto, estas anécdotas que hablan de juegos, de travesuras, lo veía chiquito, lo veía travieso, lo veía portándose mal, se rateó a la escuela, las cosas que hizo. Y cuenta todo esto en un libro. Y pensando en la beta tanguera, porque es un tango caminando, digamos. La historia de él, al menos en esa parte, bastante que sigue, es una mezcla milagrosa de sabiendos y suicidas, en donde aprendió filosofía, dados, timba, en la calle, en el gueto, y a tener los ojos siempre bien abiertos, siempre alerta, para que cuando pase la suerte, agarrarla, como dicen los griegos, que es una diosa calva la suerte, no tiene pelo, la tenés que agarrar cuando pasa, porque después él la agarraba, pasaba y él la agarraba. Me impresionó muchísimo que nació en enero del 35, el mismo año de las terribles leyes de Nuremberg que se emitieron en septiembre del 35, en donde se perdía la ciudadanía alemana y tantas otras cosas. Ya desde su nacimiento no hizo lo que se esperaba de él. Él tenía que haber nacido un domingo, porque el domingo traía suerte, y tendría que haber nacido el día del cumpleaños de la abuela. Nació 2 días después, él hace lo que quiere. Él no nace cuando tiene que haber nacido. Claro, yo leyendo el libro me pregunto, no es una cuestión de suerte. Lo de Pedro no es una cuestión de suerte. Hay toda una serie de estudios acerca de qué es la suerte. Uno cree que la suerte es una especie de azar misterioso que unos tienen y otros no tienen.
Y en parte sí, hay algo de azar. Pero los que tienen suerte son los que están alertas y despiertos. Los que ven todo lo que está pasando, los que tienen una visión no de 180 grados, de 140. 360 no se puede, pero 240 se puede. Y están al tanto de todo. La suerte no es misteriosa. El que está esperando y no ve nada, el que espera que le suelta la vida, ese es el que no tiene suerte. Pedro es el vigía, está siempre atento mirando por dónde vienen las cosas. Toda su vida estuvo entregada a sobrevivir. No solamente a sobrevivir al nazismo. Tuvo muchas otras cosas en las que se sintió desafiado y ganó y sobrevivió. Tuvo una vida dedicada a la familia, a los amigos, a los dos Werner, a los dos Peter, a Hans de Shanghái y todos los amigos que vinieron después, los de Acoa, los de los trabajos, los de la vida. Marcos es uno de esos amigos. ¿Cómo olvidarlos esta tarde? Y me viene el mismo tango otra vez. Si el tango fue escrito para vos, Marcial el de la caminera, José el que cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún nos guía. Esta es tu mirada con tus amigos, igual que el tango. Me conmueve mucho, pero muchísimo, cómo él habla del niño que fue, cómo lo tiene presente y cómo te lo hace ver. Hay una frase que decía él en el libro que me la anoté. Mientras todos vivían en la angustia, yo me dedicaba a ser niño. La lectura que se hace a posteriori del sufrimiento de un chico, él no hace ese juego. Él se ubica en aquel momento. Y en aquel momento era solo un chico. Pero era un chico muy talentoso. Era muy talentoso. No todos decían eso. Escuchá. Llegaste a la Argentina y sabías alemán y japonés. Inglés. Inglés, esa me la perdí. Alemán, japonés e inglés. ¿Escuchan cómo habla castellano? ¿Quién diría que este tipo no tiene el castellano de Buenos Aires como lengua materna? Es muy talentoso. Tiene una manera muy particular de realizar su vida y de mantener viva esa mirada del niño que él fue. Y yo quiero cerrar con una cosa que la busqué en el libro y no la pusiste. Una cosa que me dijiste a mí. Te dije tanta. No le digas a mi mujer. Pero yo encima me acuerdo. Un día ya no me acuerdo que no viene en mi celular que está llamando, no sé. Yo pensé que era mí. Un día no me acuerdo de qué estábamos hablando. Y me dice suelto de cuerpo. La tira como una tontería, como una cosa insignificante. Dice, ¿sabes qué? Recién ahora me doy cuenta que yo, cuando era chico, no me di cuenta que no había sido feliz. Es toda una proposición filosófica. La tira como si fuera una tontería. Entonces, otra vez, él tiene claro que cuando era niño jugaba, se divertía, estaba con los chicos. Y por ahí no tenía como para tu hermana Úrsula era más grande, y así se acordaba de otras cosas. 10 años. Claro, pero para vos esta era tu vida. Y para mí esto fue una lección que me sirve mucho mi trabajo como psicoterapeuta. Muchísimo. Por aquello que los padres tienen miedo, que los chicos se rompan, que sufran mucho, los traumas y todas esas cosas. Y por ahí los chicos lo viven mucho más naturalmente. Y él lo pudo decir de esta manera. Recién ahora me doy cuenta que no había sido feliz. Y este es un hombre feliz. Así que, bienvenido al libro. Gracias, María. No le perdono a Diana
es que con el apellido Wang, ella debería saber qué pasa en Shanghái. Tenés razón. Tenemos que ir juntos. ¿Es una invitación o una insinuación? Las dos cosas. ¿Puedo contar por qué hizo Diana Wang Argentina en Facebook? Diana, en Facebook es Diana Wang-Argentina, porque escribía mucho desde China, es el segundo apellido más común. No, porque abrí una página, How many Diana Wangs are in the world? ¿Cuántas Diana Wangs hay en el mundo? Centenares. Centenares, todas chinas. Todas chinas y adolescentes. Y adolescentes como hasta de 25. Y todos me preguntaban, ¿te casaste con un chino? ¿Te casaste con un chino? Así que puse Diana Wang Argentina. Gracias, Diana. Bueno, y para cerrar tenemos el honor en esta presentación del libro de contar con la voz, con la palabra, nada más y nada menos de Marcos Aguini. Es difícil presentarlo a Marcos Aguini, que es una personalidad de la cultura argentina, un escritor consagrado, reconocido, que ha indagado tanto en temas de la identidad argentina como de la identidad judía, del antisemitismo, del nazismo. Es escritor, esencialmente lo conocemos por su gran uso de la palabra, así que hoy tendremos la posibilidad de escucharlo. Muchísimas gracias, Marcos, en nombre del Museo del Holocausto, por estar hoy aquí, acompañando a Pedro, a Diana en esta hermosa presentación. Esto parece una elección argentina. Compra los votos de entrada. Nomás. Me hacen aplaudir antes que hable. Bueno, son muchas las cosas que tengo para decir de Pedro y de este libro. Comenzaré por algo más frívolo. Compartimos la fecha de nacimiento. Yo nací el 13 de enero de 1935, que era un día domingo, el día que le quité a él. Pero mis padres, equivocadamente, creyeron que el 13 era un número de mala suerte. Dentro de la tradición cristiana, no judía. Entonces los convencieron para que me anoten el 15. O sea, yo estoy anotado en la misma fecha que nació Pedro. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con nuestra amistad. Nuestra amistad se celebró, se creó, se desarrolló, sin tener en cuenta nuestra fecha de nacimiento tan coincidentes. No sé si eso lleva a coincidir en los horóscopos, en lo que yo, por supuesto, no creo. Cuando me llegó este libro, antes que lo editara, que lo publicara, yo le confesé a Pedro que me pareció un libro muy bien escrito. Y me puse a reflexionar sobre cuál de los géneros corresponde a este libro. Hay muchos géneros, no hablamos del femenino y el masculino. Está el género ensayístico, el género cuentístico, el novelesco, el teatral. Y este libro pertenece a varios géneros literarios, porque hay ensayo, hay historia, hay biografía, y además hay un clima de confesión, de fluidez, de suspenso, que lo convierte en un libro muy, muy atractivo. Tan es así que cuando lo empecé a leer, ya no pude parar hasta llegar a su última página. Es un libro muy divertido y muy variado. Hay un teléfono que es saboteador. Bueno, Pedro corresponde a dos líneas genealógicas. Las dos son sefaradíes. Esto lleva a una confusión, porque ahora también el alemán, que muchos creen que es el yiddish, entonces creen que es ashkenazí, pero es de origen sefaradí, tanto por la línea materna como la línea paterna. Una se relaciona con Bratislava, creo, ¿no es así? Checoslovaquia. Sí, Chestavalti. Y la otra con Holanda. Las dos provienen de la época en que fueron expulsados los judíos de España. Unos fueron para el lado de Holanda, otros fueron para el lado de Europa oriental o occidental. Y estas dos líneas
familiares llevaron a que se desarrollara una herencia sefaradí que no fue muy practicada por los padres, por lo que sí que el padre se sentía muy alemán, al extremo que él prefirió servir en las Fuerzas Armadas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Un judío que prefiere participar en la guerra. Algo muy raro en aquella época, porque en esa época estaba consolidada la idea de que los judíos son cobardes, no saben pelear, ni siquiera saben defenderse. Y esto ocurría con mucha frecuencia. Los judíos venían de una Europa oriental, donde optaban por no defenderse para que el pogrom no sea más sangriento. La única forma de evitar que el pogrom aumentara su intensidad era no defenderse y dejar que los saquearan y que los expulsaran. La cuestión es que el padre de Pedro sirvió en las armas alemanas y participó en 2 batallas decisivas de la Primera Guerra Mundial. Los que aman la historia recordarán muy bien la palabra Somme y Verdun. Son las 2 más importantes batallas de la Primera Guerra Mundial, decisivas para finalizar la Guerra Mundial. El padre de Pedro tuvo la medalla por ese héroe de la batalla de Somme y la batalla de Verdun, nada menos. Eran 2 medallas extremadamente codiciadas por los oficiales, por la alta oficialidad de aquella época. Y lo tenía el judío Liebenthal, que era el padre de Pedro. Pero es así que cuando comienza la persecución nazi, una severísima persecución nazi que ya lo vivía la familia con intensidad, porque nació Pedro y yo en el año 35, y ya estaba el nazismo a pleno furor. Es convocado el padre de Pedro, porque era judío, y la única forma de defenderse, creía él, era mostrando las medallas. La medalla de ser héroe de Somme y de Verdun. Y esto llevó a que el oficial nazi perseguidor tuviera clemencia con él y le permitiera regresar a su casa y le permitiera escapar. La cuestión es que una pregunta que se formula Pedro repetidamente en el libro es lo que se hizo la familia de él después. ¿Por qué tardamos tanto tiempo en huir de Alemania? De huir de Alemania. Y esto les pasó a muchos judíos. Los judíos que se quedaron en Alemania, que tenían confianza en que la cultura alemana, la tradición alemana, el intercambio entre judíos cristianos, entre alemanes cristianos y alemanes judíos, era una combinación que se daba con frecuencia, iba a impedir que la amenaza nazi se convirtiera en una realidad. Cuando se empezaron a quemar los libros judíos, creo que a Freud le preguntaron qué opinaba de esta quema de libros. Y creo que Freud contestó, se empieza quemando libros y se termina quemando gente. Y bien, esta pregunta se formaron los judíos durante mucho tiempo y se siguen formando los judíos hasta el día de hoy. Lo que ocurre en el día de hoy es que los judíos han creado un propio Estado que parecía una utopía absoluta, donde se defienden y se defienden muy bien y tendrán que seguir defendiéndose, porque la amenaza continúa. A pesar de que, gracias al orgullo, a la inteligencia, al esfuerzo, a la resiliencia judía, no se puede destruir tan fácilmente al Estado de Israel. No se lo puede destruir. Ya lo hubieran destruido varias veces. Lo hubieran destruido en el 48, lo hubieran destruido en el 56, lo hubieran destruido en el 67, lo hubieran destruido en el 62 y así continuamente. Pero no lo pueden destruir, porque los judíos en todas partes siguen luchando para no dejarse vencer. Bueno, así ocurrió con la familia de Pedro. Y en la Primera Guerra Mundial, el padre de Pedro, creo que tu padre recibió una bala en la rodilla. Sí. Y no sabía qué hacer. Había algunos médicos que en esa época actuaban con demasiada rapidez y con demasiada ligereza. Si había una bala, hay que sacar la bala. Y si la bala está en un brazo, hay que sacar el brazo. Y si la bala está en un pie, sacar el pie. Así procedía. Lamentablemente esa tendencia sádica, acelerada, irresponsable, se mantuvo en la medicina durante mucho tiempo. No se olviden que yo soy médico y estudié bastante historia de la medicina. Y efectivamente hasta
Años después de la Segunda Guerra Mundial, esa ligereza con que se amputaba siguió predominando. Y esa bala fue sacada de la rodilla del padre de Pedro. Y esa bala quedó en la rodilla del padre de Pedro. Y algunos pensaban que esa bala se diluyó en la sangre de Pedro. Y se convirtió en algo que tiene la familia de Pedro y que tiene Pedro, que es la naturaleza jodona, una naturaleza jodena que parece pólvora. Continuamente hace broma de todo, como una bala. Bien. Lo que tenía también la familia de Pedro, y que lo heredó Pedro, y que lo tuvo el padre, era una gran cultura y una extraordinaria facilidad para los idiomas. Pedro señala los idiomas que empezó a dominar desde chico: el alemán, el japonés, el inglés. Le costó bastante aprender el castellano, pero cuando lo aprendió muy bien. Una profesión que todavía no ha desarrollado es la profesión de criador de tacos. Pero no resultaría muy difícil. Hay una cosa que la familia de Pedro tiene, y que tiene Pedro en gran medida, y lo dice en su libro, y es una confesión real, verdadera. Es una naturaleza jodona. Es una naturaleza jodona, bromista. Pedro continuamente hace bromas, de cada cosa hace bromas. Una de las últimas que mencionó, creo que lo dijo él, es que los funcionarios, los políticos en funciones, deben comportarse como con los pañales. Los políticos en funciones deben comportarse con los pañales. Deben cambiarse con frecuencia y por las mismas razones. Perdón. Cuando me preparé para hablar aquí, y quise hacer una descripción de ese libro, porque estoy básicamente acá para la parte literaria del libro. La parte cinematográfica ya se mencionó, ya tuvo sus críticas. Yo quiero mencionar la parte literaria. Y la parte literaria me parece a mí que tiene los méritos de ser muy fluida, escrita sin ninguna clase de arrogancia, con mucha coherencia, una calidad de arroyo que va pasando de una parte a otra tranquilamente y que nos lleva con placer de una anécdota a otra. Y esta es una característica de este libro. Por eso me costó a mí definir qué tipo de... Perdón, los resfríos actuales, pero no es COVID. Me llevó a pensar a qué tipo de género corresponde hablar de él. Y bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención es que en el año 41, tenía yo 6 años y tenía él 6 años, yo en esa época, en el 41, estaba en Cruz del Eje, un pueblito al noroeste de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, yendo como médico a Arturo Illia, y Pedro, en el año 41, logró que su familia lo llevase hacia el único lugar que en Europa le permitían residir los judíos. La civilización occidental, la civilización, con la palabra civilización occidental, se negaba a recibir judíos. Era un antisemitismo profundamente arraigado, un antisemitismo que sigue existiendo hasta el día de hoy. Así como se habla de que todavía en Estados Unidos no se ha terminado de erradicar el racismo, que sigue a pesar de que tuvieron un presidente negro y que tuvieron tantas medidas y películas y libros y novelas sobre los negros y a favor de los negros y demostrar que son iguales a los demás, sigue habiendo racismo negro, antinegro. Y de paso, racismo también antijudío. Lo cierto es que en ese año la familia de Liebendahl decidió partir hacia el único lugar del mundo donde se aceptaban judíos. Y ese lugar estaba, como se señaló recién, en la otra parte del mundo, parecía en otro planeta, en China, en un sector de China que fue conquistada por los japoneses, chinos y japoneses, que habían creado una pequeña área que se convirtió en un gueto, donde se aceptaban los judíos. Y allí se fueron concentrando judíos de distintas partes del mundo. 20.000 judíos se concentraron allá. Y había judíos de origen iraquí y judíos de orígenes alemanes y de otras partes del mundo.
Los judíos iraquíes, curiosamente, habían formado un instituto de cultura, de enseñanza, de hebreo y de cultura judía, los iraquíes. Y ahí fue Pedro también. Y estaba la parte no iraquí, que era un poco más atrasada. Y estaban los judíos diferenciándose. Esa es una característica de los judíos, que felizmente no somos iguales. El hecho de que no somos iguales nos lleva a que seamos más interesantes y más cultos. Porque no ser iguales vivimos discutiendo entre nosotros todo el tiempo. Vivimos discutiendo y diferenciándonos. Eso lleva a desniveles, a conflictos que son creativos. La humanidad ha crecido gracias al conflicto. Cuando todos son iguales y parejos, no hay crecimiento. Fíjense ustedes cómo la utopía socialista, que pretendía que todos fuéramos iguales en todo, llevó al atraso y a la esclavitud. Los únicos que no eran diferentes eran los líderes, que se enriquecían robándoles a la uniformidad del resto. Pero la humanidad, para crecer, tiene que tener diferencias y conflictos. Y esos conflictos son los que hacen que el mundo crezca. El conflicto que hay en la ciencia, que hay en la literatura, que hay en el arte, que hay en la política, eso es creación. Eso es creación. Y bueno, y Pedro llegó a ese lugar donde había judíos, unos iraquíes, otros de otro origen, y allí Pedro durante 10 años convivió en un gueto en el cual ahora él se da cuenta que no fue feliz, aunque vivió allí, jugó allí, y la pasó más o menos bien. Más o menos bien, porque un día se enteró que uno de los tíos, desesperado por el hambre, le robó un poco de comida a otro. Y entonces lo mataron a patadas. Lo mataron a patadas por un poco de comida. Por eso se dice que con lo que ahora le sobra a una familia judía normal, le sobra, se puede alimentar a muchos judíos durante toda una semana que vivía en Shanghái. Y bien, el tren que salía de Hamburgo iba a Berlín, y de ahí tenían que ir a Moscú, pero pasaron por Kiev, la capital ahora de Ucrania, y tenían que volver a Moscú para tomar el Transiberiano. El Transiberiano significa atravesar toda Siberia, la inmensa Siberia, cubierta de nieve, en un cielo que no tenía calefacción, y ellos no tenían abrigos, y que no había suficiente alimentación. Y tenían que atravesar Siberia durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, con frío y con muy poca alimentación, hasta que llegaron a Manchuria. Y de Manchuria tuvieron que pasar a China. Y en China tuvieron que ir hacia una parte ocupada por los japoneses. Y esa parte ocupada por los japoneses tenía un gueto, y tenían que ir a ese gueto ocupado por los japoneses mediante un bote. O sea que era un trayecto nada turístico y nada confortable. Yo pensé que hablar de ese libro y describirlo sería una suerte de infamia, porque a ustedes les quitaría el placer de leerlo, vivir el suspenso que tiene ese libro, porque es una serie televisiva que nos tiene permanentemente sobre ascuas. ¿Qué viene? ¿Y qué dice? ¿Y qué ocurre? ¿Y cómo es? Y lo notable de este libro es que no solamente nos cuenta, sino que esa narración le impone suspenso, lo describe con con párrafos atractivos, con párrafos bien escritos, y también algo de picardía y de humor. Eso no le falta en ninguna parte. Bien, cuando yo decidí aceptar la invitación de hablar acá, que es producto de que a Pedro le dije cuando me mandó el primer borrador que el libro estaba muy bien escrito, y eso me lleva a hablar acá y tener el honor y la satisfacción de estar presente en esta oportunidad. Quiero decirle a todos ustedes que no dejen de leer este libro. No es una obligación lo que les propongo. Les propongo un inmenso placer y un aumento de la cultura y la educación de cada uno de nosotros. Aprender y entender eso. Muchos preguntan, ¿cómo? ¿Hubo un gueto en China? ¿En Shanghái? ¿En Shanghái hay un gueto? ¿Cómo puede ser? Como lo preguntaba Diana recién. ¿Cómo puede ser? Y sí, esas cosas extrañas tenemos los judíos, como algunos que no podían entender
que había judíos en Etiopía. ¿Cómo puede ser que haya judíos negros? Y sí, muchas cosas pueden ser y son. Solamente hace falta informarse, entenderse, conocerlo. Yo también soy de aquellos que agradecen con mucho afecto a este museo por haber permitido y preparado para que se realice este acto, para presentar este libro excelente, este libro muy bien escrito, este libro muy bien presentado, y que tiene un título que muchos se preguntarán qué significa. Supongo que Pedro se ocupará de escribirlo, con su boca, su voz de cantor de tango y su capacidad de ponerle joda a cada una de las cosas que quiere decirlas con estilo de joda. Te felicito sinceramente, Pedro. Gracias. Sos un excelente escritor. Es un libro maravilloso. Muchas gracias. Bueno, yo quería aclarar lo de Liebendacker, aún sin que lean el libro. Esto data de más o menos 1905, cuando mi padre iba al colegio. Y el apellido Liebendack para los alumnos no era muy común. Entonces lo transformaron en Dackel. Dackel quiere decir perro salchicha en alemán. Así como tengo otro amigo sentado acá que se llama Chimilecki y le decían chimichurri en el pueblo. Bueno, todos nosotros somos de la cofradía de los caminantes. En nuestra segunda juventud hablamos por Zoom o nos juntamos todos los sábados para analizar jocosamente un montón de cosas. Bueno, esa es, de ahí viene Dackel, pero en mi caso elegí esto porque cuando cumplí 10 años, lo único que le pedí a mis padres era que quería comer una salchicha de Viena y no me la pudieron conseguir. O sea, en este caso, servía para dos propósitos. Bueno, nada más, porque si me pongo a hablar no termino. Bueno, esta noche, como dijimos al comienzo, el primer evento público del Museo del Holocausto de Buenos Aires desde la pandemia ha tenido 3 componentes muy judíos, gracias a Pedro. Ha tenido un libro, siendo parte del pueblo del libro. Ha tenido memoria, que es lo que hacemos principalmente aquí en el museo. Y también ha tenido humor. Gracias a Pedro y a que Marcos nos lo recordó, esta característica tan judía y tan de Pedro. Así que bueno, queremos agradecerles a todos que se hayan acercado hoy aquí. Decirles que quienes quieran saber por el tema del libro pueden escribir a eventos@museodelholocausto.org.ar. Agradecer nuevamente a Diana Wang, a Marcos Aguinis y al querido Pedro Liebendack por haber hecho este evento, y los y las esperamos en este museo que ya está abierto. Gracias.